Entonces, O2SH. ¿Qué es O2SH? Como saben, Odoo es un software, ¿no? Es un ERP. Tiene muchos beneficios, ¿no? Como los mencionados aquí. Pero pues no sirve de nada tener un Ferrari con un motor de go-kart, ¿no? Si tenemos, ¿cómo se llama? Características como escalable, durable, flexible, fácil de utilizar, etcétera, pues queremos un hosting y una infraestructura que nos permita tener las mismas cualidades, ¿no? Es por eso que en Odoo pensamos en Odoo SH. Odoo SH es un PaaS, ¿no? Básicamente un PaaS con IaaS, que es un platform por PaaS, por sus iniciales, es un Platform as a Service, junto con un Infrastructure as a Service o una infraestructura como servicio. Esto quiere decir que no solo te damos pues la plataforma del hosting y el entorno dedicado para tu implementación, sino te damos el sistema completo para que tú puedas básicamente implementar. En esta gráfica podemos ver a Winnie the Pooh y que Odoo se puede instalar en tres diferentes tipos de hospedaje, ¿no? El primero, pues tenemos on-premise, son tus propios servidores o servicios de hosting externos. Pues tenemos el online, que es básicamente cuando ingresas a odoo.com y te registras, que te da todos los beneficios pues, de un RP en la nube, pero con funcionalidades de desarrollo un poquito más limitadas, ¿no? O sea, no puedes hacer mucho desarrollo, no tienes acceso al código fuente para hacer muchas cosas. Y por último, pues el Ferrari, Odoo SH, que te incluye todos los servicios de hosting de Odoo, con una plataforma como servicio, más una infraestructura como servicio, ¿no? Ahora, ¿qué buscamos nosotros con Odoo SH? Nosotros, yo hablo como clientes, como desarrolladores, como integradores, incluso como partners, ¿no? Uno, tener a mano una infraestructura, ¿no? Que nos permita escalabilidad. Eso es súper importante, escalabilidad. Y dos, poder realizar cambios y desarrollos en un ambiente óptimo. Obviamente, el punto y uno de los puntos más importantes es tener acceso al código fuente para que pues la creatividad sea tu límite. Si yo quisiera pues desarrollar, yo quiero tener acceso al código fuente que no lo tenga restringido para poder tener una libertad, por decirlo así, de revisar lo que yo quisiera dentro de la plataforma. Punto número 2, vamos a hablar sobre Odoo SH como plataforma. Aquí les voy a hablar un poco sobre algunas de las características que tiene Odoo SH y pues sus beneficios, ¿no? Desde mi punto de vista de nuevo, ¿no? Uno, como desarrollador o implementador, sé que pues GitHub forma parte de mi entorno de trabajo siempre, ¿no? Por ende, Odoo envisionó tuvo una visión pues de construir una plataforma en base a GitHub donde todo lo que se realiza utiliza los lineamientos directos para desarrollar, implementar y hacer pues básicamente programar de una manera organizada y colaborativa. Es súper importante. Así que todo lo que nosotros realizamos en nuestros ambientes es como que si estuviéramos trabajándolo en GitHub con una interfaz súper fácil, súper gráfica, pues de drag and drop, ¿no? Una de las características que me encanta pues de Odoo SH es que tiene réplica de bases de datos en tiempo real, ¿no? Pues no me puedo imaginar yo realizar 3 o 4 instancias para probar features, funcionalidades, nuevos desarrollos, etcétera. Imagínense tener que hacer manualmente copias de las bases de datos, realizar diferentes configuraciones por instancia, etcétera. Pues todo esto en Odoo SH lo realizas directamente desde la plataforma haciendo drag and drop, literalmente drag and drop de lo que necesitas duplicar o replicar en diferentes ambientes, ¿no? Esto es uno de mis features favoritos. Dos, los ambientes de prueba, súper importante. Cuando estás desarrollando o implementando, los ambientes de prueba son vitales para que no pierdas tiempo o para que el sitio que esté live o tu sitio principal no tenga tiempo de caído, o sea, no se caiga tu servidor de producción. O sea, nunca hagas código en vivo, nunca hagas modificaciones en código en una base de datos de producción en vivo, ¿no? OSH maneja staging environments, o sea, o ambientes de desarrollo que te permiten tener diferentes ramas o ambientes sin perder la estructura de los datos de producción. O sea, yo simplemente arrastro el ambiente de producción y lo paso a desarrollo, o lo paso al staging environment y puedo simplemente copiar todo lo que tenía allí para poder hacer desarrollo. O versiones, ¿no? En otro escenario, pues tendrías que preparar un ambiente de pruebas que te puede tomar, no sé, digamos 2, 5 horas o quizás más, y ni siquiera instalaste el sistema de Odoo, ¿no? Luego vas a copiar la base de datos, copias los archivos, lo configuras, etcétera, y empiezas a realizar las pruebas. Entonces, esto es uno de los beneficios para un easy deployment o un fácil deployment, ¿no?
Aparte de pruebas automatizadas, aquí voy a hablar sobre dos temas. Uno que es la automatización cada vez que nosotros realizamos una instancia y la otra parte del runbot, ¿no? Por un lado, tienes pruebas automatizadas cada vez que realizas una instancia o cada vez que copias una instancia con SH, básicamente te hace un file checking de todo lo que tengas para que tenga una configuración, de todos los archivos que se copiaron, para que tenga una configuración bien estándar y genérica, ¿no? Y pasa por este runbot que te dice todos los file sums están bien, todos los check-in están bien, todo está correcto, así que puedes empezar a utilizarlo. Por el otro lado, el runbot es simplemente o el auto runbot, ¿no? Nosotros le llamamos, o simplemente runbot. Es un servicio que aloja las ediciones o ramas de Odoo directamente. Pues está disponible allí en runbot.odoo.com. Si pueden, ingresen y accesen. Y constantemente nosotros lo estamos actualizando por fines de prueba o demostración, etcétera, ¿no? Hay varias versiones de la rama de Odoo allí, desde 12, 13, la 14, la 14.3, etcétera. Está la Master, que va a ser la que actualmente nosotros trabajamos para convertirse en la 15. Así pues, como ramas de desarrollo, pruebas, todas esas están disponibles. Cuando ingresen allí, pueden ingresar a cualquier rama y el nombre de usuario y la contraseña es admin, ¿no? Generalmente hay dos bases de datos disponibles, una que se llama All, que tiene todos los módulos con la data de demostración, y Base, que no tiene módulos instalados, es la base. La página de inicio de Runbot muestra cuadrados resaltados en símbolos verdes con un hashtag y rojo para decir que la base de datos no está construida. Esto es súper útil para nosotros cuando queremos, como partners o como implementadores o incluso como Odoo, queremos hacer una demostración y no tenemos pues una instancia lista, ¿no? Esto es otra de mis cuestiones favoritas, ¿no? El control de dominios. Normalmente cuando estamos desarrollando o implementando, tenemos la costumbre de hacer prueba 1, prueba 2, feature 1, app 2, un folder sobre un subfolder, etcétera. Y vamos colocando nombres de proyectos a nuestro sistema y al querer hacerlo colaborativo, básicamente tenemos que darle un manual a la persona que nos está ayudando para poder entender todo el ambiente que nosotros tenemos, ¿no? Así lo hemos estado realizando con nosotros como desarrolladores, lo hemos hecho por mucho tiempo y lo hemos probado, lo hemos hecho localmente también, hacemos nuestros cambios en nuestro localhost, en nuestra máquina, etcétera, y luego lo subimos, etcétera, pero no es tan efectivo, ¿no? Imagínense que bueno podría ser, disculpen, tener el nombre de dominio dedicado para cada una de las pruebas que estamos realizando. Así en tiempo real, pues estamos revisando las versiones de nuestro código. Digamos, alpha.company.com. Digamos que la compañía se llama company.com o el dominio se llama company.com. Entonces yo quisiera decir alpha.company.com o app.company.com o versión 1.company.com, etcétera. Con OSH, cada uno de los branches, ¿no? O cada una de las instancias que creamos en diferentes stagings, puedes o tienen un configurador interno de DNS para que puedas apuntar el dominio a esas instancias y poder hacer despliegue directo. Es súper sencillo de utilizar. Acceso a herramientas. Otra de mis features favoritos. Como les dije, yo coloqué aquí los features que a mí me llamaron más la atención. Acceso a herramientas. Bueno, digamos que necesitamos programar o desarrollar, ¿no? Nosotros como programadores y desarrolladores, las herramientas que necesitamos van a depender mucho del tipo de desarrollo que vamos a hacer. Como Odoo está hecho en base a Python, necesitas pues tener una computadora con algunos requerimientos básicos, ¿no? Puede ser, nosotros le llamamos IDE o ambiente de desarrollo integrado. Necesitas tener varios VEs, que son ambientes virtuales para prueba. Y necesitas tener muchos, pero muchos paquetes de dependencia que hay que instalar, ¿no? Pues con Odoo SH ya te proporcionamos todas esas herramientas dentro de la plataforma, ¿no? Con un IDE integrado junto con un terminal para que sin importar dónde estés puedas trabajar en el mismo ambiente de desarrollo o varias personas puedan colaborar trabajando en la misma plataforma o en el mismo ambiente de desarrollo. Esto es una ventaja invaluable para desarrollar, ya que ahorra un montón de tiempo y nuestro tiempo al desarrollar pues es bien valioso, ¿no? Bueno, todo esto que les presenté son pues algunas de las características que más me llaman la atención en Odoo SH. Sin embargo, hay muchas más que me gustaría mostrarles en una pequeña demo que les voy a hacer. Odoo SH, ¿por qué elegir Odoo SH? Antes de la demostración me gustaría comentarles el por qué elegir Odoo SH. Es súper importante entender todos los
los factores, ¿no?, importantes de Odoo SH. Como hablamos anteriormente, es el Ferrari de Odoo. Aquí, como bien saben, y les expliqué en los slides anteriores, Odoo se tiene que instalar, ¿no?, u hospedar en algún sitio. Desde mi perspectiva, si estoy implementando o desarrollando para un cliente o soy un cliente que quiero agilizar procesos de implementación, voy a revisar por qué debo escoger un servidor físico o una compañía de hosting o en este caso compararlo con Odoo SH, ¿no? Bueno, con los servidores físicos tienes que hacer una inversión grande inicial, ¿no? Tienes que tener un departamento o alguien que te pueda dar mantenimiento, tener un buen SLA para backups, tienes que tener otro servidor de redundancia, instalar servicios manualmente, actualizar los sistemas, revisar seguridad, firewalls, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es mucho trabajo, es poco práctico y para implementar un ERP toma mucho más tiempo. Ahora, en el otro punto, servicios de hosting tradicionales, digamos, no sé, compro un servidor dedicado, etcétera, y te quitas dolores de cabeza, por decirlo así, porque ya tienen muchos de los servicios instalados, pero volvemos a caer en lo mismo de que tienes que instalar Odoo y los servicios que conlleva el RP, como pues mail server, abrir puertos, verificar firewalls, configurarlo, hacer diferentes ambientes de desarrollo manualmente. Tienes que tener tus propias herramientas para trabajarlo y al momento de desarrollar hay que saltar de diferentes servicios, ¿no? Si yo quiero pues abrir algo en Python, si quiero abrir algo acá, tengo que saltar diferentes servicios y para poder realizar algún tipo de desarrollo toma mucho más tiempo. Ahora les voy a mostrar lo sencillo que es hacer una instancia, configurarla, ponerla en marcha y todo utilizando Odoo SH. Aquí vamos a revisar acá estos puntos y luego vamos a la sección de preguntas, si les parece. Mientras tanto, si pueden, déjenme su correo electrónico. Si tienen alguna pregunta, aquí las pueden hacer en el chat. Y vamos a abrir un momento la instancia de demo. Ok. Perfecto. 1. Ingresamos a Odoo SH, odoo.sh, ¿no? Esta es básicamente la primera pantalla que vamos a revisar, la primera pantalla que vamos a ver. Y dentro de Odoo SH, pues hacemos login. Ya yo estoy logueado. Necesitamos una cuenta de GitHub para, pues, como Odoo está en base a GitHub, necesitamos una cuenta de GitHub para poder realizar todos los cambios y todos los... porque básicamente, como hablamos en los slides anteriores, Odoo es un PaaS que está en base a GitHub. Es básicamente un GUI de GitHub, ¿no? Entonces, ya estoy logueado en mi plataforma y le doy Deploy Your Platform. Cuando le doy Deploy Your Platform aquí, pues me da automáticamente el GitHub username o el nombre de usuario del GitHub. Y pues yo coloco webinar, digamos SH Webinar, ¿no? Busco la versión que yo quiero utilizar, 12, 13 o 14. Normalmente siempre utilizamos la última. Colocamos nuestro número de licencia acá. Ya yo tengo un número de licencia preseleccionado. Normalmente este número de licencia puede ser el código del partner o el código de licencia que ya ustedes adquirieron. Busco el hosting location. Yo estoy aquí en San Francisco, por ende voy a buscar las Américas y le doy deploy. Aquí básicamente lo que está haciendo es buscando los repositorios, haciendo toda la instancia, etcétera, etcétera, y pum, ya entramos a la plataforma. Ahorita vamos paso por paso a explicar un poco sobre la plataforma, ¿no? Ahora, si ven, está construyendo la instancia en base al código fuente de Odoo, que está en nuestro Runbot casualmente. El ALA, el código fuente del GitHub, lo pone acá en nuestra plataforma y ya podemos, como quien dice, comenzar a administrar. Siempre a mano izquierda vamos a ver las diferentes ramas que tenemos. Tenemos una rama de producción, una de staging, una de development, otra abajo vemos pues las diferentes instancias que tenemos y podemos hacer drag and drop. Cada una de las instancias, ya esto terminó, perfecto. Cada una de las instancias tiene sus propios configuradores o su propio, como decir, su propio mundo, ¿no? Que son estos tabs. Cada tab pues representa una funcionalidad diferente para la plataforma o para tu instancia. Aquí vemos que ya se creó una instancia en desarrollo. La instancia en desarrollo dura aproximadamente 2 a 3 días. Es siempre recomendable que se haga el commit y luego se suba a un staging environment o se suba a producción porque
luego se hace un drop automáticamente, es un autodrop cada 2 o 3 días. Así que es importante mantener pues la base de datos o esa instancia que creamos, es importante mantenerla, que no se mantenga en development. Ok, so ya aquí creamos una instancia y yo quisiera pues pasarla a producción. En el momento que la paso a producción, aquí vemos la bitácora de eventos de lo que está sucediendo, ¿no? La bitácora de eventos dice que hace 2 minutos creé una instancia de development y luego que ahorita cambió de development a producción, ¿no? Y aquí básicamente nos está diciendo que está en cola de construcción. Está esperando que se construya la instancia. Aquí lo que hace es eso que hablamos de la automatización. Está verificando que todos los files tengan el correcto, que tengan el checksum correcto, que tengan la misma estructura, que tengan la estructura de oro para que pueda pues conectarse. Acá ya yo la puse en producción. Esto quiere decir que está la base de datos live. Todo esto, para poder hacerlo en un servidor dedicado o en un servidor on-premise o en un servidor propio, yo hubiera tenido que hacer configuración, instalación, copiar archivos, jalar el GitHub, subirlo, hacer un push, pasarlo a producción, colocarlo en main, etc. O sea, esto me hubiera tardado no menos de 2 horas y si ven lo hicimos literalmente en 2-3 minutos, ¿no? Entonces acá yo me puedo conectar, si yo tengo otros usuarios, yo me puedo conectar como el usuario administrador, o si yo tengo más usuarios en esa instancia me conecto como ese usuario. Por ahora no tenemos usuarios creados, sino es una instancia desde cero. Si le damos connect, esto está en producción. Si le damos connect, básicamente aquí está nuestro Odoo de cero. En este Odoo de cero yo voy a instalar pues CRM y voy a dejar que esto se instale mientras que voy explicando los otros puntos. Aquí, en cada una de las instancias, esta instancia se llama main y está en producción. En cada una de las instancias tienes lo que habíamos hablado anteriormente, un shell, un editor, un monitor y voy a explicar cada una de esas. Vamos a empezar por la parte del editor, mi parte favorita. Si yo abro pues el editor, yo busco, y si abro el shell también, si abro el editor básicamente ya tengo un IDE. Ya habíamos hablado que es IDE. Si pueden, coméntenme en la sección de comentarios qué significa IDE. IDE básicamente tengo ya toda mi instancia creada, tengo todo ya colocado acá. Estos son mis archivos fuente, mi código fuente del Odoo. Así que no tengo que hacer básicamente más nada de instalación, conectarme, hacer una llave SSH, conectarme por un terminal o lo que sea para poder ver mis archivos, ¿no? Aquí ya los tengo y puedo pues básicamente hacer lo que yo necesite con esto. Aquí, pues este es el terminal de esta instancia específicamente. Vamos a cerrar acá y vamos a volver acá. Y si abro terminal, me va a abrir el terminal directamente dentro del IDE. Entonces, si yo veo aquí, yo busco que estoy en la instancia de Odoo. Y si busco, aquí tengo básicamente todos los archivos de Odoo directamente para poder hacer cualquier modificación en el código, hacer nuevos módulos, hacer nuevas cuestiones, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Todo lo que tengo acá son los mismos archivos que pues estoy viendo en el terminal. So, en un ambiente regular que yo hubiera tenido que hacer, instalar PyTorch o instalar un IDE, y ese PyTorch yo tendría que pues hacer un terminal. En ese terminal también tendría que conectarlo por medio de una llave, la seguridad, etcétera. Aquí lo estoy haciendo todo a través de la web. Perfecto. Entonces, digamos acá ya instalamos volvemos acá a la instancia que creamos y instalamos nuestro CRM. Y en nuestro CRM nos dice, bueno, esta base de datos va a expirar en un mes. Aquí es donde ustedes colocan básicamente el código de suscripción de pues, los usuarios que compraron, los módulos que compraron, etcétera, etcétera. Y automáticamente pueden utilizar la base de datos que ya compraron en SH. Fue así de simple, ¿no? Si vemos, creamos una base de datos. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Creamos una base de datos, entramos al editor, entramos al shell, instalamos nuestro primer módulo y ya básicamente la tenemos en producción. Ahora, viene la parte de explicar un poquitito los beneficios. ¿Cuál es el siguiente beneficio que quiero mostrar? La parte de monitoreo. Es importante si yo soy un sysadmin o si yo soy un integrador, un partner, ver los recursos que está consumiendo ese servidor en específico
o ver los recursos que está consumiendo mi cliente. ¿Qué pasa? Odoo maneja workers y esos workers tienen una limitación. Básicamente, un worker maneja 25 usuarios o 5,000 transacciones de web por día. Entonces, eso equivale pues básicamente a un procesador de 4 cores y ya podemos incluso acá ver cuánta memoria tiene esta instancia. Tiene 128 GB de memoria, ¿no? Entonces, eso es lo que equivale a un worker, pero muchas veces queremos tener una herramienta que nos permita revisar en tiempo real qué está pasando con mi instancia, ¿no? En términos de CPU, memoria, storage, visitas concurrentes o requests concurrentes. Ustedes bien saben que los requests, bien, si es un usuario que entra pues a la web o al sistema, dentro de ese request hay muchas funcionalidades que están ocurriendo en el backend, que no se ven, pero pues el sistema se sobrecarga. Si tenemos 5,000 de esos haciéndolo en un momento, pues el sistema se puede colapsar y empieza a salir el botoncito de espera, que tanto odiamos. Entonces, aquí podemos ver esto en tiempo real. En lo siguiente, pues la bitácora de eventos o los logs son súper importantes porque nos permite ver también en tiempo real qué está pasando con nuestra instancia, ¿no? Normalmente para hacer esto, en otro escenario, pues tendríamos que entrar acá, buscar el folder donde están los logs, hacer un o ver el log file y empezar a buscar pues básicamente lo que necesito acá. Y si yo quiero aquí, puedo filtrar algo que diga dataset, ¿no? A ver, dataset. Quiero que me filtres todo lo que diga dataset y me va a buscar todo lo que diga dataset aquí. Entonces, es súper útil para revisar la bitácora de eventos en tiempo real. Voy a tomar un momento para revisar. Perfecto. Ok, súper. Gracias por contestar las preguntas, Josiah. Ok, vemos acá que lo siguiente que vamos a ver son los backups. Súper importante. Todos los días Odoo SH maneja backups, o sea, realiza backups diarios. Y los backups diarios se distribuyen en 3 diferentes lugares. Vamos a ver si aquí, por casualidad, tenemos dentro de esta instancia unos backups creados. Sí, perfecto. Aquí nosotros vemos este backup y vemos la revisión de este backup y nos tira al GitHub. Y vemos que automáticamente se crean backups todos los días. Esto es súper importante porque es parte del SLA. Mira, aquí automático y este backup lo hice manual, etcétera. Si yo quiero descargarlo, simplemente descargo el backup como un exact dump. Básicamente lo que hace es que copia toda la instancia, toda la base de datos y puedo hacerlo con el file store. Con el file store quiere decir pues archivos, PDFs, imágenes, etcétera. Y cuando le doy start, pues él me va a hacer una cola de descarga y aquí dice database dump is ready. Cuando dice ready, yo le doy download y básicamente listo. Descargamos el archivo en un zip file, lo tenemos aquí guardado. En caso de que queramos pues recuperar la base de datos o hacer la base de datos, eso se recomienda hacerlo periódicamente. Igual para importar la base de datos, aquí vemos acá, buscamos el archivo o si lo hacemos por SSH por medio de un wget, básicamente lo que hace es lo subes en un public repository y él ala el archivo de acá y lo sube ahí. Súper sencillo, no es rocket science, es bien fácil de utilizar. En la parte de settings, estamos hablando de los settings o de las configuraciones directamente de esta instancia. Vamos a volver a la que acabamos de crear, SH Webinar. Esta instancia, básicamente lo que creamos tiene sus propias configuraciones, ¿no? Ya vimos el shell, ya vimos el editor, vimos el monitor, los logs, los backups y ahora vamos a la parte de settings. ¿Qué significan los settings? Y aquí cada uno de los settings cada una de las instancias tiene sus propias configuraciones en términos de si yo quiero buscar algún tipo de revisión, si yo estoy haciendo algún módulo. En la parte de settings tenemos diferentes versiones, ¿no? Nosotros siempre vamos a utilizar la última y esto no se debería tocar porque en la última versión tenemos, esto está en un ambiente de producción, ¿no? Esta instancia está en un ambiente de producción. No debemos modificar el ambiente de producción nunca si no lo pasamos a un staging branch o no lo pasamos a un development branch, ¿no? Entonces, es importante que veamos eso cuando la pasamos a otra instancia. La parte de custom domains, como no sé si me escucharon esa parte o no, pero la repito, creé un
un subdominio que se llama SH Webinar y luego abrí ese subdominio al instante aquí, le di SH Webinar y ya básicamente me conectó al webinar donde estábamos haciendo las configuraciones. Un segundito. ¿Todo bien acá? Sí, audio, perfecto. Ok, entonces, por último, vamos a hacer una copia de la instancia de la base de datos. Si yo quisiera normalmente hacer una copia con los archivos y el file system actual, ¿qué tuviera yo que hacer? ¿No? Yo tuviera que, en otro escenario, yo tendría que pues, hacer un dump de la base de datos, hacer un dump del file system, crear una nueva instancia, configurar esa nueva instancia con Odoo y luego pues redireccionarle un IP o redireccionarle algún tipo de dominio y en ese momento pues empiezo a hacer cambios, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es simplemente vamos a hacer un nuevo staging que haga un fork de la instancia de main y vamos a llamarle a este branch un app de cumple para hacer un campo de cumpleaños, ¿no? Creo que no puedo colocar ñ, pero bueno, digamos que yo quiero hacer un app una app que me diga el cumpleaños debajo del partner res, ¿no? Por decirlo así. O sea, dentro del perfil del partner yo quisiera pues crear un campo de cumpleaños. Entonces lo colocamos en un staging y dentro del staging vemos aquí que está copiando el build tal cual como lo teníamos en producción y en el momento que esto termine, pues yo me voy a poder conectar a ese build y poder revisar lo que hablamos anteriormente, cada una de las funciones que está dentro de esa instancia. Déjenme revisar los comentarios. No escucho nada todavía. Hola. Buenas tardes. La herramienta maneja varias aplicaciones, como podemos ver. Ok. Un segundito. Ya vamos a llegar a la parte de preguntas. Gracias por preguntar, ¿no? Entonces, aquí hicimos básicamente duplicamos la base de datos con los mismos archivos, en la misma estructura que teníamos en la principal, en la producción. Y lo hicimos en menos de un minuto. O sea, lo copiamos, hicimos un fork de esto y nos copió todo el file system. Y si yo le doy simplemente connect, él me va a conectar a la instancia. Déjenme colocar acá en OSH. Perfecto. Lo siguiente que vamos a ver acá es cómo manejar el shell. Con los comentarios no me queda claro para qué se usa el domain propio. Ok, buena pregunta. Vamos a ir ahí en un momentito. El domain propio es para versiones, diferentes versiones que se manejen dentro de la misma instancia. O sea, yo tengo en main, digamos, compañía.com, ¿no? O no sé, digamos, cables.com. Y cables.com tengo mi instancia de producción. Esa es la que está, como quien dice, live. Esa es la que está funcionando. Yo quisiera hacer app.cables.com o quisiera hacer, no sé, un módulo.cables.com para pruebas o alfa.cables.com o beta.cables.com, ¿no? Cada una de esas subdominios los puedes manejar dentro del Odoo directamente, ¿no? Donde yo veo acá y busco, esto me está haciendo todavía una tarea. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, ok, súper. Entonces ya aquí me creó el staging. Vamos a seguir con la pregunta que me realizaron rapidito. Y aquí Custom Domains, yo quiero hacer esto como un subdominio para pruebas rápidas, ¿no? Para no tener que entrar en la base de datos principal y hacer cambios. Yo me voy a donde dice cumple, ¿no? Entonces este staging lo acabamos de crear. Me voy a Settings y coloco aquí cumple.odoo.com. Entonces ya yo sé que cumple.odoo.com es una base de datos que tengo en staging de prueba
para poder realizar cambios, para poder mostrarla, para poder pues validarla antes de hacer la push live. Espero que haya con eso contestado su pregunta. Ok. Al igual que esto, al igual que hicimos un fork del main y creamos esto en cumple, yo quiero abrir un shell. No, un shell, no, yo quiero abrir el editor de esto. Coméntenme si ven mi pantalla. Editor, sí. Ok, perfecto. Así como esto, pues yo básicamente quiero crear un módulo que se llame cumple, ¿no? Entonces me voy al terminal y quiero colocarle ese módulo de, vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a source, buscamos Odoo, buscamos source, buscamos user y dentro de user, básicamente dentro de user nosotros usamos scaffold, ¿no? Para crear un módulo, ¿no? Usamos Odoo binario y aquí pues creamos un scaffold para el módulo que se llame cumple, ¿no? Y aquí vemos que ls ya nos creó un folder que se llama cumple y si a ese cumple nosotros le hacemos un ls alh, básicamente vemos cd cumple. Ok. Aquí vemos la estructura del archivo, perfecto. Entonces, bueno, aquí lo que hicimos fue crear un módulo que podemos trabajar en Python que se llama cumple. Tiene sus controllers, tiene sus views, tiene sus seguridad, modelos, etc. Nosotros manejamos todo dentro del mismo modelo. Si entramos a mods.py, aquí podemos ver qué tipo de importación podemos hacer de algunos campos, de algunos fields, si vamos a crear texto, etcétera. Y luego en la parte de views hacemos básicamente el XML donde se va a colocar ese campo. Pero esos son, como quien dice, otros 100 pesos en otro webinar que pudiéramos realizar. Solamente quería mostrarles lo sencillo que es realizar un módulo con Odoo SH, ¿no? Ahora, digamos que yo tengo esto en staging y quiero hacerle una versión de esta cumple que me haga un fork del main también y se llame cumple versión 1 y quiero colocarlo en development porque allí es donde quiero instalarle o realizar todos los módulos, todas las modificaciones, etcétera, etcétera. Espero que me estén escuchando, ¿sí? Todo súper bien. Ok. Perfecto. Entonces ya creamos una instancia en development, creamos una instancia en staging, tenemos una instancia en producción. Si entramos acá y le damos connect, déjenme saber si ven mi pantalla, sí. Ok, y le damos connect, ya podemos entrar básicamente a la instancia de Odoo SH que ya creamos. Ahora, en la parte de, estos son settings, lo que habíamos hablado acá, estos son configuraciones de cada una de las bases de datos. Ahora, ¿cuál es la configuración general de la plataforma? Tienes aquí diferentes branches, ¿no? Que son los branches y las ramas que tú creaste. Tienes los diferentes builds, que es básicamente la misma vista que tenías en branches, pero de manera un poquito más, de diferente organización, por decirlo así, ¿no? La parte de status. Esto va a tomar un tiempito porque va a agarrar todos los branches y todas las actualizaciones de todos los servidores y me las va a colocar dentro de un status. Mientras tanto, vamos a ir viendo la parte de settings. El project name o el nombre del proyecto se llama así. Ese es básicamente el proyecto madre de donde sale toda la instancia o el proyecto donde está la base de datos de producción, el URL de donde está la base de datos de producción. Viene la parte de colaboradores. Aquí puedes colocar diferentes tipos de colaboradores. Pueden ser alguien que tenga GitHub y que le hayas dado acceso a GitHub dependiendo si es un usuario o administrador. User 1, 2, 3. Entonces buscamos aquí el usuario y le damos pues acceso a la plataforma. Public Access quiere decir que cualquiera puede accesar a tu plataforma. No recomendamos colocar esto
en encendido. Vamos a ver el estatus, perfecto. Aquí vemos el estatus, de vuelta atrás el estatus de toda la plataforma. Uptime en el último día 100%, 99.99, un output en el último día, input, etc. Aquí vemos los diferentes servidores que tenemos. Mail server, backup server, APDM server, etc. ¿no? Volvemos acá a los settings. Instalamos en la parte de submódulos. Es súper importante. Digamos que yo tengo o he trabajado con un cliente anteriormente que tenga ya algo realizado o ya algo hecho en mi GitHub. Yo puedo simplemente con un public key pues alar toda esa información y colocarlo como un submódulo dentro de cualquiera de mis instancias o dentro de la base de datos de producción. El tamaño de la base de datos por ahora es una base de datos de prueba. Son nada más 23 megas. Disculpen. Son nada más 23 megas y en la base de datos de PSQL es 21 megas. Buscamos los detalles acá. La producción es esta. Backup en Europa, backup en Francia, backup en Canadá. Staging build son 36 megas. Si tuviera otros builds, por ejemplo, otros módulos, etcétera, etcétera, eso lo cubrimos nosotros como Odoo. Eso no se lo cobramos al cliente. Y normalmente ahorita tenemos pues 1 giga, pero estamos utilizando 129 megabytes. El giga cuesta pues 0.25 centavos por mes, básicamente no es nada a comparación como está en el mercado. Y hablamos aquí sobre los database workers. Ahora, es súper importante. Aquí dice, as a rule of thumb, como regla general, debes tener un worker por cada 25 usuarios en el sistema o 5,000 daily visitors o 5,000 visitantes diarios. Puede variar mucho dependiendo del tamaño de la base de datos y el uso del website, ¿no? Nosotros recomendamos un worker por cada 25 usuarios. Punto. Un worker, como les comenté anteriormente, equivale a un procesador, 4 cores, etcétera, X cantidad de gigabytes, ¿no? Básicamente aquí te estoy dando un mini servidor dedicado para que tú puedas tener tu propia instancia. En los staging branches, ya habíamos hablado de esto, cuántos staging branches ustedes quisieran colocar. Por ahora yo tengo aquí colocado configurado 2, pueden ser menos, pueden ser más, dependiendo del equipo de desarrollo y cuántos cambios, cuántos módulos o cuántas aplicaciones yo quisiera realizar. Por último, la parte de activación, yo activé este producto como trial, pero si yo tuviera un proyecto y compro el SH, básicamente eso me genera un código M, ese código M lo coloco acá y ese código pues básicamente lo que hago es cambiarlo, ¿no? Entonces aquí vemos la base de datos que está en vivo, puedo instalarle otras aplicaciones, aquí me dice registra la suscripción, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, la parte de documentación, súper importante revisar la documentación de los de Odoo SH como plataforma, ¿no? O sea, revisan aquí cuando creas el proyecto, el build, el status, los settings, lo mismo que yo le estoy explicando acá, pues de una manera más textual, por decirlo así. Entonces, dicho esto, yo quisiera volver ya a la demostración. Sé que deben haber muchas preguntas, estoy leyendo, me las están copiando. Ahora vamos a la sección de preguntas para respondérselas a todos. Antes de llegar allí, vamos a pues revisar esto, ¿no? Vamos a hacer la sección de preguntas, pero antes de llegar a la sección de preguntas, yo quisiera demostrarles pues, las opciones que hay pues, o que existen en el mercado para que vean pues, el real valor, el valor agregado que te da Odoo SH y clarificar cualquier duda antes de entrar a las preguntas directas, ¿no? Déjame volver acá porque eso es un punto bien importante para tocar. El tema del pricing, ¿no? El tema del pricing, si yo soy desarrollador también, he sido implementador, así que para mí es importante el precio y revisar pues cuánto cuesta una plataforma, cuánto cuesta un hosting, cuánto cuesta esto, ¿no? Si yo quisiera tener pues la facilidad, etcétera, etcétera, de todo lo que me ofrece Odoo SH, yo lo primero que voy a hacer es buscar un servidor dedicado o un servidor VPS o un cloud o un Azure, etcétera, etcétera, ¿no? Veamos en el mercado cómo están los
Vamos a ver GoDaddy Dedicated Services o Dedicated Servers, ¿no? Si yo busco acá, busco GoDaddy, por decir un ejemplo, nosotros ofrecemos un Managed Service, solo que básicamente es un servicio manejado. Y aquí busco Managed Service. ¿Y cuánto me cuesta? Pues básicamente un servidor dedicado en GoDaddy me cuesta 234 al mes y tengo pues 32 GB de RAM. Nosotros tenemos nuestra instancia mínimo 128, X cantidad de terabytes, X cantidad de gigas, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de $234 por mes. Esto me da como que un poquito de susto cuando yo lo comparo pues con ODSH, ¿no? Y me voy al pricing. El pricing por el mismo worker, o sea, por la misma configuración, un worker, un storage y pues un staging environment, pues me está saliendo $72 por mes. So, esto es súper transparente. Esto ustedes pueden ingresar, ver el pricing y básicamente tener todo lo que habíamos hablado anteriormente. Y les doy mi punto de vista, como les dije, desarrollador, implementador y aparte como manejador de partners para Latinoamérica. Entonces, si yo hago la comparación, pues es bastante diferencia y puedo básicamente ofrecérselo a mis clientes. Ahora sí, vamos a hacer la parte divertida, la parte de las preguntas. Preguntas. Vamos a abrir acá y empezamos. Juan Pablo Peña Caicedo, buenas tardes. Una pregunta. ¿Las réplicas de Odoo tienen duración de días o es por tiempo limitado? Juan Pablo, gracias por tu pregunta. Las réplicas de Odoo quiere decir los branches, ¿no? Los branches tienen, una duración. Vamos a abrir acá de nuevo. El development siempre va a durar 3 días máximo. Así que es recomendable porque eso hace un autodump de eso para mantener pues, la instancia o el servidor libre. Él hace un autodump por cada 3 días. Es siempre recomendable que luego que hagas cambio, hagas el push del commit y lo subas a staging. Súper, súper importante. Voy con la siguiente pregunta. Pamela Morales, ¿cómo podría cambiar mi dominio de la página web de Odoo con mi propio dominio de GoDaddy? Buenísima pregunta. Si es en SH, ¿no? Si es en SH, tenemos aquí el main. Lo puedes hacer tanto por esta vía dentro del main y aquí colocas tu nombre de dominio, dominio.com. Y luego en los A records o en los registros A, o simplemente nos vamos acá, el CNAME Records, colocas el dominio.com que apunte a esta página web. Ya, es súper sencillito hacer. Primero buscamos el dominio.com, entramos al setting de GoDaddy o a la configuración de GoDaddy donde está tu dominio y el CNAME, colocas tu dominio y luego que vaya al dominio de Odoo. Básicamente es eso y automáticamente se redirecciona el dominio. Siguiente pregunta, Pedro Hernández. ¿Es posible instalar la versión Community en una red local para varios usuarios en diferentes equipos? Actualmente estamos manejando la versión Enterprise. Estamos manejando la versión de ODSH. ODSH únicamente permite manejar la versión Enterprise. Carlos Enríquez Contreras Varas. ¿Cómo hago un backup de mi base de datos en mi instancia? Súper importante, Carlos. ¿Cómo hago vamos acá. Tenemos el main. Vamos a backups. Cuando vamos a backup, le damos create backup y listo. Básicamente eso es todo. Luego que hagas el create backup, te va a mandar una alerta aquí arriba y te va a decir, básicamente, ya está lista tu instancia. ¿Cómo quieres descargar tu backup? ¿Cómo quieres descargar esto? ¿Con los archivos, con la estructura, solamente el esqueleto o quieres básicamente bajar todo, ¿no? Siguiente pregunta. Israel Ruiz, cuando haces el deploy, ¿te da opción a que sea pública o privada? ¿Cuál es la diferencia? Súper buena pregunta. Cuando se hace el deploy, aquí vimos en settings que tú puedes colocar allow public access, ¿no? Que eso sea de acceso al público. Básicamente tu GitHub termina siendo público. Cualquier persona puede colaborar dentro de tu instancia. Es importante dependiendo del tipo de proyecto. Si es para un cliente final, recomendamos que si es para un cliente final, recomendamos que no sea público, porque es un cliente final, es alguien que, pues, si eres un partner integrador, te recomendamos que no sea público. Si es para un proyecto, estás realizando una aplicación para nuestro App Store, por cierto, nuestro App Store tiene más de 26,000 aplicaciones, es como quien dice es como quien dice una loquera, ¿no? Porque es el App Store que tiene
más, el App Store de negocio que tiene más aplicaciones a nivel mundial. Entonces, aquí pueden revisar, incluso pueden utilizar esa plataforma para, pueden utilizar USH para hacer su plataforma, para hacer su aplicación. Luis Romero, ¿cómo se puede configurar un certificado SSL externo contratado por un cliente? Buenísima pregunta. El certificado SSL externo tiene su propia instalación. Nosotros no manejamos internamente los certificados SSL, nosotros no los generamos. Sin embargo, tú lo puedes obviamente realizar instalándolo con, le puedo colocar aquí Odoo SSL configuration, ¿no? En SH. Aquí dentro de USH, aquí te explica más o menos en la parte de preguntas frecuentes cómo se hace, cómo hacer tu propio certificado con USH. Así que les coloco el enlace acá para esa pregunta. Se la coloqué allí. Si puedes, yo sí ayudarme con eso. Entonces, la siguiente pregunta es. Wow, bastante preguntas. Wow, ok. Yo decía, aquí los usuarios con un solo módulo instalado es gratuito. No, lastimosamente no es gratuito. Los usuarios para SH tienen que tener módulos, tienen que tener usuarios y pues como es un servicio de hosting, de hospedaje también, aparte de la plataforma, tienen un costo, ¿no? Eso lo puedes ver dentro de odoo.com/pricing y aquí pues puedes setear tu instancia o simplemente odoo.com/pricing y ves básicamente el precio y aquí colocas plataforma de Odoo en la nube y colocas la instancia que quieres y aquí te explica cuánto cuesta más o menos. Siguiente pregunta. La hora registrada del backup, ¿cómo la puedo ajustar a mi zona horaria? Dependiendo de la zona horaria que tengas, podemos ir a Setting. Vamos a ver acá en qué zona horaria estamos utilizando nosotros. Imagino que es la de San Francisco porque nuestro servidor está en San Francisco, pero la instancia se acomoda automáticamente a la hora horaria o el servidor horario de la persona que ingresó, ¿no? Básicamente aquí me dice la zona horaria hace 3 minutos. Sí, lo hace automático dependiendo de la zona, sí. No, 21:49. No, esto lo hace con hora de Bélgica. Y eso es una buena pregunta. Pudiera hacer la anotación con servicio con el departamento técnico. Muy buena pregunta, la verdad. Si me dejas tu correo electrónico, puedo darte más respuestas sobre esa pregunta. La siguiente pregunta, wow, son bastantes. Yo sí, a la hora de, ok, si desplegamos sobre Odoo Cloud, no se generan backups. ¿Cuál es el límite de transacciones en ese ambiente? De Odoo Cloud, dentro del website hay un Service Level Agreement, un SLA, que es básicamente cuando compras el licenciamiento te viene y ahí dentro puedes ver todas las limitaciones que hay. Creo que este webinar es súper enfocado a Odoo SH. Si puedes, coloca Service Level Agreement para Odoo Cloud y allí te aparecen pues todas las limitaciones. No recuerdo como quien dice, de memoria cuáles son las limitaciones. Buenas tardes, veo que la herramienta maneja varias aplicaciones. ¿Cómo podemos ver las aplicaciones de CRM, ventas, proyecto, inventario, compra, etcétera? Perfecto, buenísima pregunta. Estoy aquí en mi instancia de producción, le doy conectar y cuando le doy conectar, básicamente lo que hace es que ya ingreso a la instancia en la parte de administración, en el panel de administración. Aquí le doy clic a aplicaciones y puedo buscar inventario, compra, venta, etcétera. Y simplemente le doy clic a instalar y ya instalo el módulo de inventario, de facturación, por decir un ejemplo. Es súper sencillo una vez tengas la instancia en producción. Es lo mismo que estuvieras utilizando Odoo, básicamente Odoo Cloud. Es instalar los módulos que quieras o que vayas a probar o que vayas a utilizar y luego ya utilizas tu instancia. Esto no es rocket science. No me queda claro para qué se usa el domain. Ya yo creo que respondí esa pregunta, Patricio. Luego, Vicente Quiñones, ¿tienen alguna guía de inicio para configurar SH? Muchas gracias. Sí,
En la parte de documentación está introducción a USH, crear tu proyecto, que son los branches, los builds, status, settings online, etcétera, etcétera. Todo eso está en nuestra documentación de odoo.com. En este caso no se copian los datos o sí, solo la estructura. En este caso, me imagino que fue cuando hice el fork de aquí, ¿no? Cuando hice el fork y lo hago en un staging, me copia los datos y la estructura. Cuando lo paso de producción a main, digo de main a development, me copia la estructura con datos de prueba, ¿no? Digamos, con Michael Admin como administrador, etcétera, etcétera. Si quieren, podemos ingresar acá para que veamos la diferencia. Buenísima pregunta. Ok, vemos acá. Y si se fijan, dice Michelle Admin como usuario, a diferencia de este que ya tenemos administrador, ¿no? So, básicamente en la instancia de development me va a copiar datos de prueba para yo poder hacer pruebas de mis módulos o de mis aplicaciones o mi desarrollo. Y en producción, sí me hace y en staging sí me hace una copia específica de lo que yo tenía en producción. Ok, siguiente pregunta. ¿SH permite el manejo de load balancer? No, nosotros tenemos nuestros propios balanceadores de carga. Como ya vieron aquí, hay diferentes servidores en diferentes lugares. Aparte de backups, SLA, etcétera, nosotros manejamos todas esos balanceos de carga para que siempre tengas uptime. Como les había mostrado aquí en el status, yo creo que ya no tengo ese tab. No. En el status te aparece pues la carga de balance. En el caso de que estén muy altos, simplemente yo me voy a settings, en el main me voy a settings y subo un worker más. Al darle save, automáticamente me va a hacer un upsell o una venta o un trigger de un upsell para colocar un worker más en caso de que tenga mucho carga de trabajo. Pero es así de simple, por eso le estábamos hablando de que era súper elástico, es súper sencillo de utilizar, es súper fácil de implementar. La segunda pregunta, la siguiente pregunta, ¿los dominios de prueba tienen costo? No tienen costo, dependiendo de tu dominio que ya tengas, tú puedes crear cuantos subdominios tú quieras, no hay un costo alguno. Siguiente pregunta. Los dominios tienen un costo. En este caso no se copian los datos o sí, perfecto. ¿Qué tendrías que hacer si deseas conservar el histórico de cada cambio en los branches? Él mantiene un histórico de los branches aquí, ¿no? De cada uno de los históricos. De todas maneras, tienes el log. El log es súper importante revisarlo. Tienes PIP log, install log, etcétera, etcétera. Aquí básicamente tú puedes descargar o revisar todo el log de lo que sucedió con esa instancia en específico. Pero siempre lo mantiene y es histórico. Si la instancia es grande en consumo de recursos, ¿cómo escala ODOSH? Normalmente SH no escala, sino tú escalas por SH, ¿no? O sea, como ya habíamos hablado anteriormente, un worker maneja 25 usuarios o 5,000 users o 5,000 usuarios o 5,000 visitantes a tu página web. Si tienes 10,000, 15,000 o tienes muchos módulos y la carga se está la carga está subiendo mucho, el partner, el integrador, el desarrollador o ustedes como clientes finales pueden simplemente añadir un worker más, ¿no? Se puede utilizar la versión community en una red local de diferentes usuarios. No manejamos la versión community en SH Pedro Hernández. Carlos López, hola, cuando agrego un submódulo y alguno necesita librerías adicionales, ¿hay manera que se instale automáticamente? Que lea exacto. El requirements.txt básicamente te va a decir todos los submódulos que necesita y te va a crear automáticamente si haces el comando que habíamos hablado antes de scaffold, ¿no? Scaffold te va a crear toda la estructura directa para que tengas pues el módulo ya creado. Si necesitas un módulo por fuera, entonces te vas a la parte de settings o si hiciste un módulo por fuera, te vas a la parte de settings aquí arriba y instalas tu módulo dentro del GitHub aquí. Pero para eso lleva otra configuración y como les dije, esto es un webinar para ver los beneficios, ¿no? ¿Los colaboradores de GitHub no requieren de un usuario en la base de datos para accesar las pruebas? No, no necesariamente. Los colaboradores de GitHub son básicamente desarrolladores, implementadores que necesitan ingresar a la plataforma para poder ayudar. Ricardo Suárez, ¿el código es válido para un solo proyecto? Sí, correcto. El código es válido para un solo proyecto. El código de suscripción, ojo.
¿Cómo se instalan las localizaciones para Chile, por ejemplo? Las localizaciones para Chile son códigos de cada uno de los partners o de los integradores y ellos pues instalan dentro de hacen básicamente un pool de su GitHub o de su localización adentro del SH. ¿Cómo se puede instalar requerimiento de localizaciones como Java, el caso, etcétera? Así como hablé anteriormente, haces un pool del GitHub, etcétera, etcétera. Cuando existe un commit, dice Farley Vaca, cuando existe un commit en una base de datos que está corriendo, rara vez me sale un warning en color naranja, que se eliminar el siguiente commit. ¿Cuál es el significado de ello? Que no has hecho push al commit. Normalmente si yo hago esto acá, ¿no? Si yo hago esto acá y yo intento hacer esto, ¿verdad? Ahorita no hicimos nada con esta base de datos. Y si yo intento hacer esto, ¿verdad? Reverse and merge, él me va a tirar el error. ¿Ves? No commits se ha hecho en este proyecto. So, básicamente lo que tienes que hacer es hacer push de ese commit al Git. Y luego cuando hagas push de ese módulo, ya sí puedes hacer el fork en la producción. Siguiente pregunta, Gabriel Peñaranda. Odoo cuenta con sus propios data centers. ¿Dónde están ubicados sus servidores? Sí, Odoo cuenta con su propio data center. Los servidores están ubicados en América, en Bélgica y en Asia. Hay muchos otros servidores. Vamos a verlos acá. Buscamos webinar, buscamos backups. Pero no estoy seguro dónde está en la parte de dónde fue que vimos ahora los backups. Show details. Aquí está. Francia, Canadá. Francia y Canadá por ahora. Ese es Gabriel Peñaranda. Luis Roberto García, para migraciones de versión de 12 a 14, ¿es posible tener dos versiones en la misma instancia de SH? Sí, correcto. Si no, ¿cuál sería la alternativa? Si se pueden tener varias versiones. Si yo intento aquí en branches y le doy a mi parte de development y le voy a settings, creo que lo máximo que me permite bajar es, no, sí me permite bajar la versión 12 hasta la 10. Sí. Aquí vemos que esta instancia me va a manejar la versión 14 o la versión 12 o al cual sea que yo necesite. La base de datos expira en 30 días para un partner, según tengo entendido. ¿Qué sucede luego de ello? Se pierde la información. Debería el partner no dejar que se venza en 30 días, ¿no? Normalmente, si es un proyecto que ya se está dando, debería comprar las licencias primero antes de empezar a implementar. No es muy riesgoso que se puedan perder los datos. Sin embargo, hay alternativas que se pueden hacer para que no suceda esto, que es que el partner pues realice backup de toda la base de datos completa, como ya hemos hecho con un zip file dentro de la parte de backups, ¿no? Aquí. Y lo descargue dentro de su propia instancia o dentro de su propia computadora. De acuerdo con Juan Carlos, puedes comprar con AWS y pros y contras. Buenísima pregunta. Como habíamos hablado anteriormente, AWS tiene sus pros y sus contras. Obviamente es bien elástico, es una compañía pues bien reliable, por decirlo así, pero tiene sus contras, que es muy difícil de hacer deployment y tienes que instalar todo, colocar los servicios, mail servers, firewalls, puertos, etcétera, etcétera, configurar todo. Y a la hora de hacer pues una instancia de staging o development, tienes que duplicar todo y hacer doble trabajo, muchas veces te lleva errores, ¿no? Entonces, tiene sus beneficios y no tiene sus beneficios. Al final, AWS termina siendo mucho más costoso que Odoo SH. ¿Es posible conectarse directamente al Postgres de Odoo SH o solamente se puede mediante Odoo API? Únicamente sobre Odoo API. No hay manera de conectarse directamente al Postgres. ¿Cómo puedo borrar backups en SH para liberar espacio? Simplemente yo no creo que haya una opción para borrar backups de manera por medio del sistema. Yo creo que tendrías que hacerlo por medio del shell directamente. Pero si me dejas tu correo, puedo preguntarte un poco más. Es Atos Chávez. ¡Wow! ¡Qué cantidad de preguntas! ¿La actualización de versiones se hace automático? Sí y no. Las actualizaciones de versiones las puedes hacer en automático o simplemente les das clic a la siguiente versión. En SH tienes que hacerlo de manera manual. Si los dominios de prueba no tienen costo, ¿puedo instalar aplicaciones sin costo? Sí puedes instalar aplicaciones sin costo, más el SH no está sin costo. Siempre el SH tiene un costo, porque es un servicio de hospedaje. Ese es Luis Beliz. Luis Romero, ¿hasta cuántas empresas soporta el módulo multiempresa? No tiene límite de multiempresa, puedes colocar X cantidad de empresas que puedas o que tenga la organización.
Edgar Jesús Amador, en Pro puedo disminuir en algún caso los workers. Si puedes disminuir los workers, puedes tanto aumentarlo como disminuirlo, ¿no? Junicer Matos, si se requieren librerías de Python específicas, ¿cómo se pueden instalar? Por medio de módulos externos por el Git. Yo creo, no estoy 100% seguro, tendría que preguntarle al departamento técnico si se pueden hardcode, o sea, colocar el código de librerías muy específicas para el Python, pero normalmente lo hacemos todo a través de API. Lee Joe, ¿cómo migrar a la 15 cuando salga con SH? Simplemente sigues el tutorial de Odoo Migration, Auto Upgrade. Upgrade.odoo.com y aquí básicamente te sale todos los pasos de cómo realizar la migración de la 14 a la 15, de la 13 a la 14, etcétera, etcétera, etcétera.